Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, abran su Biblia por favor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, ya saben que estamos estudiando este Evangelio y tú seguramente si estás participando de los estudios te habrás dado cuenta de la importancia que tiene desde luego escudriñar la palabra de Dios, pero este Evangelio que nos muestra a Jesús como Dios mismo nos enseña acerca de qué es realmente lo que quiere Dios que entendamos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Te pido que inclines tu rostro y me acompañes para decirle a nuestro Padre: Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre y el de tu Hijo Jesucristo. Hoy estamos aquí porque a ti te ha placido que así sea y que tú todo lo tienes bajo control. Ninguna situación te es extraña a ti y nosotros también debemos de conducirnos de esa manera, sabiendo que tú estás al control absolutamente de todo, de nuestra vida. Si estás al control de la muerte, Señor, ¿cómo no vas a estar al control nuestro? Dice tu palabra que ni la muerte podrá separarnos de tu amor. Así es que, Señor, confiamos plenamente en ti, te agradecemos este tiempo que nos concedes y que sea tu sabiduría la que nos muestre todo lo que quieres en este día que aprendamos. En Cristo Jesús oramos, amén. Pues muy bien, como les decía, estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya vamos en el capítulo 11. Y este capítulo 11 es muy conocido porque ¿qué tema trata? Bueno, pues todo el mundo piensa eso y los creyentes pensamos eso. Y te voy a decir qué pasa, y ya nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo. A veces nosotros no andamos, y permítanme esta palabra, en la misma sintonía que Dios. El hombre no anda en la misma sintonía que Dios. Y el mundo no anda en la misma sintonía que Dios. Pero tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que está morando en nuestro espíritu, ¿para qué crees que está morando en nuestro espíritu? Para que estemos en la misma sintonía que Dios. Y este capítulo no es la excepción. En algunas partes incluso hasta parece de risa, porque no nos vamos a referir a la primera parte del pasaje, la primera mitad, porque hace como 3 meses, en Semana Santa para ser precisos, tratamos este pasaje y nos referimos en que Jesucristo es la resurrección. Y decir eso es decir muchísimo. Y justamente aquí el tema que quiere tratar Dios es el tema de que Él es la resurrección y la vida, para que las personas crean y confíen en Él. Y utiliza la escena de Lázaro para eso. Pero nosotros nos concentramos más en lo que a primera vista se ve. Y entonces nos perdemos la parte más importante de lo que Dios nos quiere revelar. En este pasaje, nosotros vemos cómo sus parientes, sus hermanas, y en general los que estaban con ellos, y los que fueron a ver a Jesucristo, estaban centrados en que Lázaro estaba enfermo. Pero Cristo no estaba centrado en eso. Él dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El hecho de que diga esta enfermedad no es para muerte, cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios y que no esté familiarizado con la Biblia o con el cristianismo o con Dios mismo, va a decir: Jesús se equivocó. ¿Cómo que no es para muerte si se murió? Claro que era para muerte. Bueno, eso piensa el mundo.
Cristo está en otra línea. Y nosotros debemos de estar en otra línea. En la línea de la espiritualidad. Cuando yo veo que en la vida de las personas están ocurriendo cosas, se centran en lo que está ocurriendo. Y pasó esto, y pasó aquello. Hace 1 hora y media le decía a los hermanos, Dios está al control. Ni siquiera tenemos que fijarnos en esas cosas. Ni siquiera tenemos que perder el tiempo en fijarnos en esas cosas. Sino que Dios está al control. Cada cosa que ocurre en tu vida, hermano, hermana que me escuchas, tiene un propósito. Y tu enfoque debe de ser hacia ese propósito. El propósito de la enfermedad de Lázaro era que creyeran en Jesucristo, revelarles la gloria de Dios. Como dice allá en Romanos, nosotros no podemos ver su eterno poder y deidad, su gloria, lo que Él es y lo que Él hace. Pero Él presenta las cosas hechas, como por ejemplo, cómo funciona tu organismo, la naturaleza y todo eso, para que te des cuenta acerca de la gloria de Dios. Ahí está su eterno poder y su eterna deidad. Y entonces terminas diciendo, Jehová es Dios. No tengo la menor duda. Bueno, y dentro de esta margen de sintonía, de repente les dice, bueno, pues vamos a Judea, porque él se encontraba en Betania, ¿verdad? Y ellos le dicen, pero pues ¿para qué vamos si ya se murió? Y él dice nuevamente en otra línea de pensamiento, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Pensaban que le estaba diciendo que estaba reposando y estaba descansando, como cuando uno está convaleciendo y dicen, pues duérmete, ¿verdad? Tómate tu alimento y duérmete. Y la Biblia nos tiene que decir que estamos fuera de sintonía, porque dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Sí. Y a veces Dios nos tiene que decir qué parte de lo que digo no entienden en mi palabra. Si les he dejado hasta mi espíritu para que puedan comprender la palabra. Y ve lo que dice Tomás. Dice, entonces dijo Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No, bueno. ¿Sí ya se dieron cuenta? Y así a veces nos pasa. A veces nosotros estamos como le pasó a esa mujer que llevó a su hija enferma y le pidió que la sanara y dijo, no, si la enferma eres tú y primero voy a tratar contigo. Oye, te pido por mi hijo, por mi hija, tal, y hacemos muchos esfuerzos y queremos. Y muy tarde terminamos diciendo, ya se lo dejé a Dios porque lo estaba yo haciendo en la carne. Porque nosotros no somos. ¿Por qué quieres que se convierta tu esposo? ¿Para que no te avergüence en las reuniones? ¿O tus hijos para que digas, mis hijos son cristianos, como si fuera mérito tuyo? Pues no. Tenemos que alinearnos en lo que Dios quiere. Y después de que les dice, yo soy la resurrección y la vida, comenzamos nuestro texto de hoy, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo. Tremenda declaración, ¿verdad? Porque eso es justamente, la iglesia está fundada en esa declaración, en la fe que depositamos. Cada uno de nosotros que venimos aquí y que formamos parte de la iglesia, si es que en verdad hemos creído, somos esa iglesia que Dios prometió fundar y edificar. La fe es determinante para que haya iglesia. Si no hay personas con fe, no hay iglesia. Versículo 28, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Cristo empieza a preparar todo eso que les había anunciado. Como no están en la misma sintonía que yo, que esta enfermedad no era para muerte, o no es para muerte, sino para la gloria de Dios, pero Lázaro ya estaba muerto, ¿sí? Ya hasta iba a resucitarlo. Entonces está preparando absolutamente todo. Y vean cómo ocurren los acontecimientos, no por casualidad, sino porque Dios está al control. Porque alguien pudiera decir, pues, ¿qué crees? A Jesús se le murió Lázaro. ¿Cómo? ¿Y por qué no le avisaron? Él sabía perfectamente, él se los dijo a sus discípulos: Lázaro está bien muerto, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? Y en cuanto Marta oyó esto, se levantó deprisa y vino a él. Cuando María, oyó esto, se levantó deprisa y vino a él, porque él es el único que nos puede llamar, y nosotros debemos de acudir rápidamente al llamado de Jesús. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, vieron que María se había levantado deprisa y había salido porque iba a Jesús. ¿Eso pensaron? No, porque no estaban en la misma sintonía. Dice, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Cuando tú no estás en el mismo sentir que el Señor y estás padeciendo algo, tu reacción es de este tipo. Lloras, desconsolado. Está prohibido o no permitido que los cristianos nos dolamos porque perdimos a un ser, ¿no? Claramente dice la Escritura, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nos podemos entristecer, por supuesto, pero con esperanza. Porque como dijo David, yo sé que mi hijo ya no viene a mí, pero yo voy a ir a él. Y él estaba triste porque su hijo estaba enfermo, pero en cuanto murió, dijo: él ya se fue con el Señor, yo creo en el Señor, yo me voy a ir con el Señor. Pero entonces todo mundo andaba por otro lado, y entonces dijeron: pues seguramente va a llorar al sepulcro porque pues perdimos a Lázaro, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. En cualquier problema que tú enfrentes, el Señor está ahí, y ten la seguridad que si tú se lo entregas a Él: no, Luis, pero tú no sabes el caso que yo tengo de que pues no se convierte, y que lo vas a hacer tú, porque lo vas a convertir en la carne. Tú tienes que decir: Señor, tú eres el que haces las cosas. Tú fuiste el que provocó que María saliera corriendo y que todos los que estaban ahí dolidos salieran corriendo. No fue otra vez casualidad. María, versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Primero querían que sanara, y creían, como muchos creemos, sí, Jesús lo va a sanar, y si no lo sana, ¿estamos en el mismo sentir que Dios? Porque si no estamos en sentir
en el mismo sentir que Dios, te voy a decir una cosa, te va a sorprender la solución que dé Jesucristo y que dé Dios. Y entonces no vas a estar preparado para eso, porque tú vas a estar preparado para reaccionar en la carne, no en el espíritu. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, ¿te acuerdas todos los que salieron corriendo? Y que dijeron, ay, no, fíjate, no se fue al sepulcro a llorar, ¿verdad? Dice que se estremeció ¿en qué? En espíritu y se conmovió. Porque si algo tiene Jesucristo, es ese amor tal que fue capaz de morir por nosotros siendo sus enemigos. ¿Y cómo no se iba a conmover de esto? ¿Tú crees que él no sabía que habían estado llorando? Justamente la palabra espíritu, que también se llama paracleto, es justamente ponerse al lado de la persona, o como decimos nosotros, en sus zapatos, para tener esa empatía. Pero Jesús tenía el plan y continuaba con el mismo. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Tú crees que Jesús no sabía en dónde habían puesto a Lázaro? Pero a veces Dios, en las situaciones que nosotros estamos atravesando, nos tiene que ubicar para que nos demos cuenta exactamente de la dimensión del problema, por ejemplo, que tenemos, y que el único que puede solucionarlo es Dios. Versículo 35, Jesús lloró. Porque esto nos muestra acerca de su humanidad, acerca de que Él tiene la capacidad de condolerse por nosotros. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea como nosotros. Entiende nuestra humanidad y sabe perfectamente que nos duele, pero Él también quiere que creamos en Él y que confiemos en Él. Dijeron entonces los judíos, ve su razonamiento, mirad cómo le amaba. Y sí es cierto, amaba a Lázaro, pero ve lo que siguen diciendo. ¿Sí? Ahí es ya la parte donde se apartan. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? A veces nos parece Jesús o Dios mismo injusto, ¿no? Porque yo esperaba que sanara a mi pariente y no lo sanó. ¿En dónde está el amor de Dios? Y eso a veces ocurre con los creyentes, ya no digamos los incrédulos que dicen, oye Luis, y a ver, explícame, ¿y por qué hay tanta hambre en África? Oye, ¿y por qué en Ucrania hubo tantos muertos? Y niños incluso. ¿Qué pasó con tu Dios? Dios permite todas esas cosas y permite las cosas en tu vida, ¿para qué crees? Para probar tu corazón. Para probar dónde está tu fe. Para probar realmente en qué crees. Para probar por qué crees. No, hombre, yo sí creo, ve, me dio un maravilloso trabajo. Y ve, estoy saludable, no tengo ningún problema. Y toda mi familia, mira, felices. Yo sí creo. ¿Y si no? Porque Lázaro se murió. Y Marta y María estaban ahí, todos los amigos que fueron ahí, pues estaban tristes y todo eso. Y mira cómo lo amaba. ¿Y por qué no hizo algo Jesús? Versículo 38. Jesús profundamente conmovido, otra vez, no nada más estaba triste por la situación, él no estaba triste porque Lázaro se había muerto, él sabía que lo iba a resucitar. Estaba triste por la situación en que estaban todos y por las consecuencias del pecado que trae esa forma de reaccionar en las personas.
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Primer obstáculo, una piedra. Y a veces nosotros tenemos así una piedra para creer. Cuando nos quieren quitar algo, cuidado, ¿no? Ahí sí ya no importa la fe. Yo estoy bien mientras todo va bien. Pero si ocurre algo extraordinario, entonces ya no estamos tan confiados, ¿verdad? Y lo primero que tiene que hacerse es quitar esa piedra de enfrente. La piedra no podía detener la muerte. Y a veces nosotros tenemos rocas allí enfrente de nosotros que impiden que verdaderamente nuestra vida pertenezca al Señor, completamente. Y no nada más hablo de tu vida, sino de todo lo que tienes. Tu familia, dice, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás. El que no es capaz de aborrecer a padre o madre, dice Jesús, no es digno de mí. Y ve lo que dice, lo dice poniendo la vara alta, porque de ahí para abajo, y tu casa, y tu coche, y tu cuenta, y tu trabajo, y tu salud, y todo, pero lo pone, el que no es capaz de aborrecer a su padre y a su madre, no tiene la dignidad para estar a mi lado. Claro, esto no quiere decir que tenemos que odiarlos, no. Es una cuestión de prioridades. Cuando tus prioridades están en orden y Cristo ocupa la máxima prioridad, entonces tú sabes el lugar que ocupan los demás. Tú debes de amar a tus papás, claro, pero no más que a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero si tú le lees esto a un inconverso, oye, pues, ¿a qué secta te metiste? ¿Cómo es eso que tengo que odiar a mi papá y a mi mamá? No dice exactamente eso. Pero ¿sabes quién te revela exactamente lo que quiere decir la palabra? El Espíritu de Dios. Y tienes que depender del Espíritu de Dios. No, pero yo tengo que hacer algo. Pues no, lo que tienes que hacer es depender del Espíritu de Dios. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Como decía antes, está bien muerto. Y en la zona de la Palestina, que es una zona muy calurosa, más que nuestro país, ¿verdad? Y que no tenían los sistemas ahora de preservar los cadáveres. Los enterraban a veces el mismo día. Si se moría en la mañana, lo enterraban en la tarde. O si se moría en la noche, en la mañana. Porque se empezaba a descomponer muy rápido. ¿Sí? Y a veces así pasa con nuestros problemas. Cuando no confiamos en Jesucristo, comienzan a oler mal. Tenemos el problema, pero no se lo dejamos a Cristo. No, yo me lo quiero quedar. ¿Y sabes qué comienza a pasar? Comienza a corromperse, porque comienzas a tomar medidas desde tu punto de vista y no desde el punto de vista de Dios. Este capítulo eso es lo que nos enseña. Nos enseña que nosotros debemos estar alineados con Dios para confiar en Él, para creer en Él, porque si no, pues le hacemos como el gemelo, ¿verdad? Pues vamos a nosotros para que también muramos. Y que no entendemos, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere decir. Y le dice Marta, Señor, ya huele mal, porque ya tiene 4 días muerto. Nadie podía sobrevivir metido ahí 4 días muerto y con un sudario en la cabeza, como el que tenía Jesús. Y por eso Juan creyó, en cuanto vio el sudario al lado, dijo, sí se murió Jesús.
Porque tú imagínate que una persona la entierran y además le envuelven la cara y no puede ni respirar. Si no estaba muerto, se muere. 4 días. Y a veces así pasa con nuestros problemas que nos dificultan creer. Ya llevan 4 meses y nosotros no vemos resultado y decimos, pues, ¿qué está haciendo Dios? Porque nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Queremos tomar la tarea del Espíritu Santo, cuando que lo único que nosotros tenemos que hacer es que, ¿no les dijeron que iba a haber examen? Confiar en Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer. No, Luis, pero yo soy experto en eso, soy consejero. Bueno, pues adelante. Señor, ya hiede porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es el versículo clave de todo el capítulo. Ya se los había insinuado, pero no lo entendieron. Esta muerte no es esta enfermedad no es para que se muera. Eso es secundario. ¿Cómo secundario? Si es bien importante mi problema, Señor. Eso es secundario. Lo más importante es que tú vivas en esta vida confiando en Dios y entregándole tu vida al Señor. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hace un momento había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Para esta época ya llevaba Jesucristo más de 3 años con ellos. Y había hecho muchos milagros, lo vimos desde el principio, ¿verdad? Con las bodas de Caná. Y seguían sin creer. Y había sanado y había hecho muchísimos otros milagros y seguían sin creer. Porque no habían sido capaces de ver la gloria de Dios. Y Dios ha hecho muchos milagros en tu vida y en la mía. Y no hemos sido capaces de ver la gloria de Dios como para decir, confío, Señor, plenamente en ti. Aquí están todas mis preocupaciones. No, pero es que mi marido no se ha convertido y yo le hablo y le digo y le traigo a fulano y le traigo a perengano y ya lloró y ya se hincó y sigues. ¿Y qué esperas para dejárselo a Dios? ¿Qué esperas para ver la gloria de Dios? Porque ver la gloria de Dios, como lo decía hace un rato, es ver lo que Dios es y lo que Dios hace. Esa es la gloria de Dios. Como la gloria de las personas. Oye, ¿tú qué eres? Yo soy médico. Esa es tu gloria. ¿Y qué haces? Curo a la gente. Esa es tu gloria. Pero la de Dios es otra cosa. Es otra cosa. Porque es capaz de levantar de los muertos. Y tú y yo tenemos la promesa de que resucitaremos, porque hemos creído en Él. Y si no fuimos capaces de ver su gloria, necesitamos alinearnos a como Él piensa. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo una oración breve. Dijo una oración breve. Padre, gracias te doy por haberme oído. Pues que Dios no lo oía. Ve lo que dice el versículo que sigue. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado, para que crean. ¿Viste ahora por qué salió corriendo María? ¿Y viste por qué salieron todos los demás detrás de ella corriendo? Mira qué coincidencia. No, Dios está al control de todo.
Dios preparó todo eso y aquí lo dice, lo dije por causa de todos estos que están aquí alrededor. ¿Para qué? Para que crean que yo soy el Mesías. ¿Con qué hecho? Y ve cómo todo ocupa todo este pretexto para que la gente ¿qué? Crea. Y tantas cosas con las que te ha rodeado, ¿para qué crees? Para que creas. Y no nos damos cuenta. Y eso nos pasa a todos. Yo me tardé muchos años en darme cuenta que Dios me andaba buscando. Y totalmente desalineado. ¿Sabes yo lo que decía? Cuando me preguntaban, yo ando buscando a Dios. Ya muchos años después, leí Hechos 17, pues no estaba lejos de ti. Nada más que lo andabas buscando como ciego, palpando. Y ibas para otro lado. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, te voy a decir qué pasa. Él va hacia esa dirección y tú vas a la dirección opuesta. Y esto es lo que pasa aquí. Todos estos de repente vinieron corriendo porque ellos creían que iban a ir al sepulcro. ¿Sí? Y no, ellos venían a Jesús. A quien tienes que venir es a Jesús, no a tus problemas, no centrarte en tu problema, sino venir a Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, para que todos lo oyeran. Y todos iban a ver ese milagro. Tú, quiero que te ubiques en la escena, porque no es sencillo. A veces leemos la palabra de Dios y decimos, sí entiendo, pues está claro. Pues ahí dice que fue a la tumba y le dijo, Lázaro, levántate y anda. No fue así, tan sencillo. Quitaron la piedra, ahí estaba el muerto, oliendo mal, toda la gente alrededor, expectante, y él hablándole a un muerto. Bueno, pues quiero que sepas que él nos habló así. Porque dice la Escritura, allá en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y él nos llamó. Y armó todo el escenario para que tú creyeras y vieras la gloria de Dios. ¿Sí te das cuenta? Él hablándole a un muerto. Bueno, pues a mí me habló igual. Luis, ven acá. Tremendo, ¿no? Ve, colócate en medio de la escena y tú dices, no, pues sí, de veras que si ya no creo en esto, no hay en qué creer. No hay en qué creer entonces. Y así lo dice la Escritura, ¿verdad? Ya Cristo ya no puede morir. ¿Tú no crees en Cristo y su muerte y resurrección en el Evangelio? Pues no, ya no hay manera. No podemos otra vez hacer morir a Cristo, dice Hebreos. Lázaro, buen fuera. Y el que había muerto, ¿qué crees? Dice que salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y es que así estábamos nosotros, atados. Pensábamos que nos movíamos bien, pero no nos podíamos mover, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice que estábamos ahí atados de manos y de pies. ¿Qué pasa cuando estás atado de manos y de pies? No te puedes mover, no puedes caminar, no puedes hacer nada, porque esa es nuestra condición. Dice, y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Si estaba atado de manos y pies.
y con unas vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Por eso Jesús les dijo: desátenlo. ¿Y qué dice? Y déjenlo ir. Porque cuando nosotros estábamos muertos, dice el versículo 2 de Efesios 2, que estábamos muertos en pecados. Y si estábamos muertos en pecados, esa era nuestra atadura. Eso era lo que nos inmovilizaba. Y no podíamos ir a ningún lado. Y cuando dice desátenle, quítenle todo lo que le estorba, ¿qué es lo que te estorbaba para que vinieras a Jesús? Había muchas cosas, ¿no es cierto? Y tuvimos que dejarlas, o tuvieron que quitárnoslas. No, pero es que ya desde que me convertí, mi abuelita me dijo: no me vuelvas a visitar, porque ya no eres igual que yo. ¿Y qué ataduras había para que tú dejaras el mundo, la vida pasada y dijeras: quiero ir a Jesús? Al pueblo judío, Faraón no lo quería dejar ir. Egipto era el símbolo del mundo, del pecado. Y Dios les dijo: y yo te voy a sacar de ahí. No, pero no me va a dejar ir Faraón. Moisés. Y Faraón lo dejó ir. Claro, después se arrepintió. Y eso ocurre en la vida cristiana. El mundo a poco crees que te deja ir de fácil. Y hay gente que todavía voltea hacia atrás, como la esposa de Lot, ¿verdad? Ay, cuando estaba con mis amigos y me iba de parranda todo el fin de semana y me acababa todo el sueldo. Dice Pedro: ¿para qué te acuerdas de esas cosas? Te debería dar vergüenza. Nosotros ya no tenemos que volver la vista atrás, porque ya nos dejaron ir, ya nos desataron y nos dejaron ir. Y cuando ocurre todo esto, ve lo que dice el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿te acuerdas esos que tampoco entendieron por qué salió corriendo María? Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y orarse de lo que había pasado, porque ya no había solución, porque nadie tiene poder para resolver todo esto, dice, y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? Dice, creyeron en él. Vieron la gloria de Dios. Porque vieron lo que era Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y lo que había hecho. ¿Sí ves el sentido del pasaje? ¿Ves hacia dónde iba Jesucristo? De hoy en adelante, cuando te digan: ¿y de qué trata el capítulo 11? ¿De Lázaro? No, no trata de Lázaro. Trata de la gloria de Dios. Y que todo aquel que cree ve la gloria de Dios. Porque los milagros nada más son señales. Nosotros no nos debemos quedar en el milagro. Y muchos cristianos se han quedado en el milagro. Y nosotros no nos tenemos que quedar en el milagro. Porque si tú te quedas en el milagro, el día que veas un milagro de alguien que lo haga, entonces te vas a ir tras el milagro, aunque esa persona no lo haya hecho en el nombre de Dios. No, Luis, si yo lo vi, mis ojos no me engañan, ¿no? Y yo te digo una cosa: sí lo hizo. Pero eso te mostró la gloria de Dios. ¿Eso te llevó a Jesucristo? ¿O te volvió a llevar a Catemaco? ¿Sí? Fíjate, estos hombres fueron traídos para que vieran lo que pasó. Y dice que creyeron en él. Pero ahí no se termina, ¿verdad? Dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos
y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esos no habían creído, porque se fueron en sentido contrario de donde estaba Jesús. María salió corriendo a él y salieron todos corriendo, porque esa es la idea, traerlos a Jesús para que vean lo que Él es. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el consejo y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Ves cómo los milagros pueden no llevarte a Jesús? Ellos también lo vieron. Y ellos reconocían las señales y reconocían los milagros, pero no vieron la gloria de Dios ahí, ¿verdad? No fueron capaces de verla. Si le dejamos así, todos creerán en Él. ¿Qué impresión? Ellos sabían cuál era la consecuencia. Todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban preocupados por eso. ¿Tú crees que la preocupación era legítima? No, simplemente no querían creer. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Cristo murió y fue traicionado y fue colgado en la cruz y fue muerto por el consejo de Dios, con el pleno conocimiento de Dios. No fue algo que lo sorprendiera a él. Así estaba planeado. Y ahora ve, así como utilizó a Judas, ahora utiliza a Caifás. Y Caifás, el sumo sacerdote, les dice a los del Sanedrín, los otros 70, porque eran 71, vosotros no sabéis nada. Ustedes no están alineados con Jesús, pues tú sí, porque Dios te va a utilizar para que veas. Y vean lo que dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, Jesús vino para morir por el pueblo, por los judíos. Pero ve lo que sigue diciendo: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y estamos puestos los ojos en la muerte de Lázaro. Y que no sabía nada, profetizando las escrituras, el evangelio mismo. Y ve lo que sigue diciendo. Esto es impresionante. Y no solamente por la nación. Él no murió nada más por los judíos, sino que sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y no se refiere nada más a la diáspora. Se refiere a todos los que crean de todas las naciones. Ve lo que estuvo profetizando el sumo sacerdote. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Porque muy pronto, iba a ser crucificado por ti y por mí. Oremos. Padre Santo, bendito seas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Y cómo nos has rodeado de tantas evidencias para que confiemos en ti. Pero nosotros queremos irnos por otro camino. Padre, queremos ver tu gloria. Queremos ver quién eres y lo que haces. Y queremos confiar en ti. Gracias, Señor, porque tu revelación es maravillosa y además nos has dado tu Santo Espíritu para poder comprenderla. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.